Los macabros moradores de la Casa de los Arcos. Sucedió en la calle de Analco, hoy Arcos de Belén. Doña Soledad de Castaño y Burgos era una muy rica aristócrata que acostumbraba dar estrafalarias fiestas en su enorme palacio. Como era bella, acaudalada y soltera, la cantidad de pretendientes que tenía era enorme y cada fiesta que daba parecía pensada para cautivar y conseguir un acompañante diferente. Sin embargo, el afortunado en turno desaparecía luego de pasar la noche con esta peculiar dama, razón que desató diversos rumores entre la gente. Las reuniones en el palacio de Doña Soledad continuaron sin contratiempos, hasta que quien desapareció fue un joven llamado Diego Calderón, y su tío, don Andrés de Calderón y Díaz, se dio a la tarea de buscarlo. Algunas personas le habían informado que su sobrino había sido visto por última vez en una fiesta en el palacio de Doña Soledad. Calderón y Díaz acudió al lugar para preguntar a tan distinguida dama si sabía algo sobre Diego. Doña Soledad se mostró sorprendida ante la misteriosa desaparición del joven. No negó que había estado con él la noche de su desaparición, pero le dijo a don Andrés que su sobrino se había marchado algo tarde pero en buenas condiciones, e incluso lloró de preocupación por él. Calderón y Díaz creyó en la palabra de doña Soledad y le dijo que seguiría investigando sobre su paradero. Ella le pidió que la mantuviera informada. El hombre no sospechó de ella e incluso le preguntó si conocía algún lugar donde él pudiera pasar la noche, pues venía de lejos y no se iría sin encontrar a su sobrino. Doña Soledad notó la determinación de don Andrés por encontrar a su sobrino y comprendió riesgo para ella, así que tomó una decisión necesaria. Le ofreció hospedaje en su palacio a partir de esa noche y durante el tiempo necesario hasta que encontrara a su sobrino. Incluso se ofreció a prepararle esa primera cena a ella misma. Don Andrés aceptó gustoso y agradecido, y aquella noche, después de la cena, doña Soledad le asignó una habitación. Después de un rato recostado sobre la cama, don Andrés comenzó a sentir un extraño temor, como si su vida estuviera en peligro. Sentía escalofríos y no atinaba a descubrir la razón. Pensó tranquilizarse bebiendo una copa de vino, pero no pudo. Una mano se lo impidió. Era el fantasma de su sobrino que intentaba decirle algo. En ese momento, doña Soledad ingresó al aposento, alertada por el grito de don Andrés, quien le confesó que había tenido una visión horrible de su sobrino. Doña Soledad intentó tranquilizarlo, aduciendo que solo se trataba de una pesadilla, pero don Andrés se resistía a creerlo. Finalmente, cedió ante los encantos de la dama y se calmó. Al día siguiente, don Andrés se levantó temprano y fue a la cocina para desayunar, pero su sensación de ser vigilado se acentuó. Sentía presencias extrañas que no lograba explicarse. Comenzó a sospechar de doña Soledad, pero en cuanto ella apareció, el hombre olvidó todas las ideas que le rondaban la cabeza. Fue durante la segunda noche que don Andrés pasó en aquel palacio cuando el misterio fue develado. Doña Soledad ingresó a la habitación por una puerta secreta y con cautela se acercó a la cama. Del buró sacó una daga y se disponía a clavarla sobre el dormido don Andrés cuando el fantasma de Diego apareció para detenerla. La mujer gritó presa del miedo y de dolor, pues las manos fantasmales le habían provocado un intenso dolor en su brazo, como si fueran de fuego. El grito despertó a don Andrés, que vio cuáles eran las intenciones de la mujer. Al saberse descubierta, corrió hacia la puerta secreta que don Andrés alcanzó a notar. Don Andrés decidió no seguirla, pues entendió que corría un grave peligro. En lugar de ello, decidió dar aviso a la Santa Inquisición y volvió a la casa acompañado por un inquisidor. De regreso a la habitación entraron por la puerta secreta y descubrieron un largo pasadizo que desembocaba en una amplia caverna donde había un enorme lago. A la distancia observaron a doña Soledad que caminaba a la orilla de ese lago, alejándose de don Andrés y del inquisidor. Una canoa remada por un ser diabólico se acercaba a ella. La mujer apresuró el paso y abordó la embarcación. De las profundidades del lago salían cuerpos putrefactos que trataban de atraparla. Eran las víctimas de la mujer. Logró esquivarlos y escapó con rapidez, desapareciendo misteriosamente ante la mirada incrédula de los testigos.
Esa fue la última vez que alguien vio a doña Soledad. Los inquisidores revisaron el palacio y vertieron agua bendita por todos los rincones. A pesar de esto, los espectros y el fantasma de Diego siguieron manifestándose. La gente, al enterarse de los horrores que ahí sucedían, comenzó a llamarla la casa embrujada de los Arcos, pues estaba enfrente de los Arcos de Belén. Finalmente tomaron la decisión de demoler la casa, pues los rezos no eran suficientes. Durante la demolición encontraron un gran número de esqueletos humanos, por lo que concluyeron que aquel palacio estaba construido sobre las puertas del infierno. La Copetes. Esta leyenda viene en el libro Leyendas Potosinas de Mariano Aguilar. Las pasiones humanas han sido en todos los tiempos causa de terribles delincuencias. Cualquier persona invadida por una desenfrenada pasión actúa en perjuicio de la sociedad y de sí misma. La venganza es uno de los sentimientos negativos que llega a convertirse en obsesión destructiva. Muy a nuestro pesar, damos a conocer el caso de una terrible venganza, mas no por lo que dicen los que dicen que así ocurrió. Sentimos la obligación de narrarla por tenebroso o inverosímil que parezca. Un señor acaudalado y una bella mujer pueblerina tuvieron un romance pasajero, fruto del cual nació una niña que llamaron Erlinda, después conocida bajo el apodo de la Copetes. El sujeto acaudalado hizo desaparecer a la madre de Erlinda, porque no quería compromisos de tal índole, y por supuesto, abandonó a la criatura. Así es que desde muy niña, Erlinda vagó de un lado a otro, primero recogida por alguna persona caritativa, mas luego desempeñó labores de sirvienta en varias casas. Erlinda conocía su origen, por lo tanto acudió a su padre que la ayudaba de vez en cuando, hasta que un buen día le compró una casona tipo huerta, con grandes árboles y plantas, en donde ella se instaló con el pretexto de poner un negocio de huéspedes que se convirtió en un negocio de otra clase, en casa de las que están en las llamadas zonas de tolerancia. La Copetes administraba su negocio de lenocinio, que disfrutó a sus anchas durante mucho tiempo, pues quizá en un principio no entraron a su mente ambiciones descabelladas, sino que simplemente se conformaba con cobrar a sus clientes las cuotas establecidas en estos sitios, aunque esta casa bien pudiera haber sido de mucha pompa, ya que tenía lujos excesivos. Asimismo, la Copetes vestía con alarde. Se dice que la casa era visitada por gente de buena posición económica y social. Pasaron muchos años y aparentemente nada extraordinario había ocurrido. Por lo tanto, no existiría motivo para escribir este relato, si no hubiera sido porque en ese remoto tiempo empezó a notarse la desaparición de algunos individuos de quienes no se sabía su paradero. Se cuenta que personas de otros lugares venían a inquirir sobre el paradero de algún pariente o amigo, sin que nadie diera razón de dichas personas. Hasta que un día, en una cantina cerca de la zona de tolerancia, se encontraron dos amigos, y tras un rato de amigable charla, acompañada con algunas copas de su predilección, uno de ellos comentó que estaba muy preocupado y algo triste por la desaparición de su patrón, el dueño del establo donde él trabajaba. Dice que días atrás él lo acompañó primero a tomar unas copas, y luego lo encaminó a la casa de la Copetes, donde despidiéndose en la puerta, entró solo su patrón. Quedaron de verse al día siguiente temprano, pero hasta la fecha no se la había vuelto a ver por ninguna parte. Por supuesto, la familia de su patrón estaba sumamente preocupada. Entonces, el otro amigo le contestó con una pregunta. ¿Te acuerdas de Ramón, aquel que una vez te presenté y con quien comimos en más de una ocasión? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Qué pasó con él? No aparece por ninguna parte, y precisamente el día de su desaparición me dijo que iría a casa de la Copetes. Francamente me han entrado sospechas de que algo pasa en esa mendiga casa. Bueno, pues si quieres hacer algo, cuenta conmigo. La mera verdad sí, tengo un plan que si lo llevamos a cabo presiento que descubriremos algo. Mira, se trata de lo siguiente. Tú y yo vamos a la casa de la Copetes y hacemos como si tomáramos muchas copas. Pero tú te despides al poco rato y sabrás lo que haces, pero te escondes en el cuarto de la Copetes. Yo me hago el maje de que sigo tomando hasta ponerme perdido. Luego le pido a la Copetes que vayamos a su habitación.
¿Y qué? ¿Los espero así nomás? No, yo te voy a conseguir una pistola. Tú la sabes usar como buen militar que eres. Te vas bien entacuchado en tu uniforme. Oye, pues la cosa sí está re buena. Ya estoy bien entrado. Pero para ir ahí se necesita mucho dinero. Y yo francamente pues nomás no tengo. Ni un quinto vas a necesitar. Aunque a lo mejor consigo buena fierrada para impresionar a la Copetes. Pero lo que vamos a hacer es que hasta el final, ya estando en su recámara, tú te haces el aparecido y le confesamos que se nos acabó la feria, que ya no tenemos dinero, pero que estamos dispuestos a dejar la pistola que tú traes. Si no accede y nos manda al bote, pues a rato salimos, ¿no crees? Días después, en casa de la Copetes estaban los apuestos galanes, un elegante joven civil y un pundoroso y brillante militar, que no pedían copas, sino botellas de buen vino. La Copetes estaba entusiasmada con los dos, pero más con el civil. Pasado un rato el militar dijo: «Una copa más y me marcho, pues tengo algo importante que hacer». La Copetes y su acompañante siguieron tomando, hasta que llegado el momento, es ella quien le pidió ir a su cuarto. Hicieron el amor, y luego él fingió quedarse dormido. Entonces la Copetes lo ató fuertemente de manos y pies. Se dirigió hacia su tocador, de donde sacó un agudo estilete, y al pretender clavárselo en el corazón de su amante pasajero, salió de su escondite el militar y la detuvo con fuerza. Enseguida ellos amarraron a la Copetes sobre la misma cama y la obligaron a confesar dónde se encontraban sus amigos desaparecidos. La Copetes les dijo que estaban sepultados en el hermoso y arbolado jardín de su casa, que con sus propias manos ha cubierto las tumbas de sus víctimas con bellos rosales, que florecen con lozanía por estar bien abonados. Los dos amigos, furiosos por los crímenes de la Copetes, ella atada y amordazada, la llevaron al jardín sobre las tumbas de sus numerosas víctimas. Luego, por medio de una carta, dieron parte a las autoridades de todo lo que ocurría en la casa de la Copetes. Ahí la encontraron en medio del jardín, sin vida a causa del frío y el hambre. Actualmente en esta zona aún se pasea por las noches una dama elegantemente vestida. Ya es inofensiva, pero sigue penando.